Darío, a estas alturas me parece que después de haberte pasado una vida escribiendo versos, leyendo poesía, asumo que debes tener alguna teoría respecto a por qué vale la pena leer poesía. Bueno, escribir poesía se justifica por sí mismo, pero ¿cuáles son los beneficios que le trae a una mente la lectura constante de poesía? Yo creo que la lectura constante de poesía es muy dañina. No hay que leer mucha poesía, solo lo suficiente, porque un libro de poesía no se lee de pasta a pasta, sino es como comprar un arequipe de libra, un dulce de leche para los argentinos que hay por aquí que no entienden la palabra arequipe. Uno no se puede soplar un litro de arequipe de una sentada. Igual un libro de poesía, eso va uno despacito, leyéndolo con calma. A veces hay una profesión que tú tienes que es la literatura y que es obligatorio leer libros enteros de poesía y mire lo que queda. Es mejor no, es mejor no. Ahora, ya hecha esa aclaración de que tal vez sea necesario redundar un poco en esa misma aclaración con otras palabras. La lectura de poesía implica no tener prisa. Y yo creo que eso como actitud, hoy en día, si uno lo consigue ya es suficiente, ya lleva uno ventajita frente a uno mismo, no se trata de ventajas comparativas. Lo otro que ayuda es que cuando uno dice que está leyendo un libro de poesía, nadie le interrumpe a uno, ya eso es una ventaja enorme, que no le interrumpan a uno. Es un buen antídoto en ese caso contra el WhatsApp y contra las otras enfermedades de nuestro tiempo. Solo esas razones me bastarían para, primero, decir que no demasiado y segundo, que sí es muy bueno. En tu caso, la llegada de la poesía, el conocimiento de los primeros poetas, ¿por qué vía te llegó? Mi padre, que era comerciante, era un hombre muy lector y le encantaba cierta época de la poesía. Tal vez el poeta más moderno que él alcanzó a leer fue a José Asunción Silva o a Rubén Darío. No le interesaban, por ejemplo, le parecían excesivos los de piedra y sierra. Y en ese contexto era un tipo que leía, conocía y le gustaba recitar en voz alta los sonetos de Lope de Vega, o sobre todo Lope era lo que más le gustaba, pero también a Sor Juana, y llegaba hasta Becker era el delirio. Entonces, uno de los primeros libros que me regaló mi padre, fuera de oírle, me gustaba el sonsonete, el juego de las palabras, eso tiene su swing. El primer libro que él me regaló fue Los cuentos pintados de Pombo, entonces era como lo mismo. Y él me fomentaba mucho el gusto por los juegos de palabras. Entonces toda la obsesión con lo verbal era como un aire que se respiraba en mi casa. ¿Cuál fue el primer poeta que realmente te causó impacto? Ese autor que tú sentiste, que decía cosas diferentes, que las decía de una manera que era irrepetible y que probablemente te pudo haber incitado a través de emular. La poesía, la literatura tiene mucho de emulación. Sin duda. Me gusta hablar de eso porque es hablar de una persona para mí muy estimada, que era Alberto Aguirre, el librero de Medellín, de la librería Aguirre de Medellín. Alberto es un hombre muy meritorio, una de las gracias públicas de su vida, fuera de sus gracias ya más personales, es que fue el editor, el primer tipo que hizo la primera edición en libro del Coronel no tiene quien le escriba. Historia que está contada que se la compró en una piscina por 500 pesos. Bueno, pues Alberto era librero y yo iba a esa librería, yo era un niño, y él también editó por primera vez un libro con el falso título de poesía completa o de obra completa de León de Greiff. Y me regaló ese libro. Yo tenía 11, 12, 13 años. Y me regaló diciéndole, seguramente no te va a gustar ahora porque es muy difícil. Y resulta que yo me lo soplé completo.
yo no entendí el 70, el 80% de lo que decía ahí, el castellano que inventaba de Grave, pero sí me quedaron unas cosas grabadas de por vida. Y claro, cuando empecé a escribir poemas estando en el colegio, intentaba escribir como Lord de Grave, cosa que era ya el ridículo máximo. Fue muy bueno también que el primero que imité fuera alguien tan inimitable, porque me puso en mi lugar. No hace mucho hiciste para la editorial Pretextos de España una antología de la obra de León de Grave. Entre esas primeras impresiones, entre esas primeras lecturas de León de Grave y ya la posterior que haces de Hombre Maduro, ¿qué descubres nuevo que no habías visto antes en la obra de León de Grave? Muchas paradojas, y la palabra es perfecta porque era de él, en la vida de Grave. León de Grave se pasó la vida elogiando la pereza, y yo la pereza, y muy bueno ser perezoso, y nosotros los vagos, y fue empleado público 55 años. Y cuando no fue empleado público trabajaba en un banco para peor de algo que diga que es perezoso. Mi conclusión de ahí, que también se saca por muchas vías en el caso de Grave, es que era un mentiroso y que tenía un montón de personalidades, la personalidad de burócrata que le tocaba ir a morir y la otra de poeta. Y es tan obvio como que tuvo que inventar nombres de poetas para seguir siendo él. Yo una vez cuando esa antología traté de contar el número de otros yoes de León de Grave y no pude, pasa de 100. A mí me llamó mucho la atención leyendo ese libro que rescatabas una imagen de León de Grave que no es la habitual. Escribió algunos poemas muy famosos, como esta Rosa fue testigo, pero la poesía amorosa, al menos en una primera lectura, no es lo primero que uno advierte en León de Grave. Y en tu antología uno nota que sí, en efecto, escribió cuál es el signo distintivo, si es que lo hay, de sus poemas. Hablando de los de poemas de amor, hay una cosa muy curiosa también de mentiroso. Es más lúbrico mientras más viejo está. Como para echar la caña de que él todavía pues podía tener relaciones íntimas con sus novias. Y en los últimos años, ya cercano a los 80, era mucho más explícito con la sexualidad que cuando le escribía a su mujer legítima los poemas inspirados de los años 20. Eso me parece muy curioso en él, y también paradójico, por supuesto, y sigo con la palabra. Para volver a esos primeros años en que estás leyendo estos poetas, descubriendo autores, la poesía tiene muy diversas formas de manifestarse, no solo en la letra impresa. ¿Cuáles de esas otras manifestaciones de la poesía te resultaron atractivas al Darío que eras en ese entonces? El bolero, la ranchera, el tango, la poesía que hay en la música popular, que para mí es muy importante en términos íntimos, personales, porque es una música, para decirlo de alguna manera, es una música que uno no sabe que se la sabe. Hay un montón de boleros que comienzan a sonar y uno empieza a cantarlos, yo me sabía esto, que claro, pegado de haberlo oído por horas y horas en el bus, en el taxi, en la casa. Pero no es solamente eso, es que esa música popular no es que nos induzca sentimientos, sino que nos condiciona los sentimientos. Sentimos como se siente en el bolero porque nos educaron en el bolero, y en la ranchera, y en el tango. Entonces por eso cada rato esa canción me sale, pues claro que le sale, es una reproducción en serie modelada por la música popular. Y estoy convencido que además en las letras de esas canciones, no puedo decir que haya gran poesía porque sería una exageración, pero ahí están todos los elementos de la poesía clásica en castellano, y hay algunas letras de algunos letristas magníficos. Justamente quería preguntarte eso. Si te dijera, Darío, haznos por favor un canon de grandes boleros o grandes letras de la canción popular, ¿cuáles serían tus piezas favoritas? Sí, todo se me olvida, y
pero por ejemplo se me olvidó que te olvidé, puede ser gracioso. Y no repasé ese capítulo para esta lección, pero podría decir que en el tango hay magníficos letristas, que hay tangos verdaderamente sublimes. Para mí, por ejemplo, La Última Curda es un poema extraordinario. En el bolero hay unos letristas extraordinarios también. Quizá el mejor letrista de música popular, el más fiel a toda esa forma de intermediar el mensaje que trae la música popular, es José Alfredo Jiménez. José Alfredo no tiene una sola metáfora. José Alfredo es directo como un disparo y es extraordinario, no envejece. Sus canciones siguen sonando maravillosamente, inclusive con lo sentimentales que son, con lo desgarradas que son. Y es un tipo, no sé, tal vez porque el clima de la música popular es lo directo, lo primario, pues nadie tan primario y tan directo como José Alfredo. No dije el apellido porque creo que todos saben cuál es. Hace poco Darío me contó que un muchacho había estado revisando periódicos, suplementos, revistas y haciendo una antología de los textos que Darío ha escrito sobre poesía, y resultó que prácticamente has cubierto casi toda la poesía colombiana. Te faltarán, no sé, 3, 4 nombres, pero has escrito piezas, en la mayoría de los casos largas, muy atentas, sobre una cantidad enorme de poetas colombianos. Te voy a hacer la misma pregunta que te hago con el bolero. Hoy, en tu opinión, ¿cuáles son los autores colombianos que han quedado en la poesía, de todo lo que está detrás de nosotros? José Alfredo Jiménez. Que yo sepa, todavía no se han nacionalizado colombianos. Yo he cambiado muchas veces de gusto con la poesía colombiana y soy deliciosamente infiel. Yo creo que el gran fundador de la poesía que hoy leemos como más actual sigue siendo José Asunción Silva. Es un gran poeta. El Nocturno es un precioso poema. Y buen poeta es el que escribe buenos poemas, entonces le entro por los poemas para identificar a los poetas. Ya en el siglo XX hay como una seguidilla de poetas muy interesantes. Quizá si lo dividimos por mitad del siglo, en la primera mitad el gran poeta es Aurelio Arturo, y hay unos excelentes poetas detrás de él. Hay uno que no está muy valorado y que yo estoy sentado esperando de que se van a dar cuenta todos de lo gran poeta que fue, que es Eduardo Carranza. En los poetas nacidos en los 20 hay unos nombres muy estimables. Quizá el que hoy más me interesa es Jorge Gaitán Durán, pero está también Mutis, está también mi paisano que acaba de morir y que era una persona entrañable, Rogelio Echavarría, está Char. Y luego el segundo gran nombre de todos, después de Aurelio Arturo, en la poesía de la primera mitad del siglo XX, nacidos en esa época, Jaime Jaramillo Escobar. Él no es pariente mío, siempre tengo que aclarar eso. No se trata de que somos primos. A mí me parece un poeta excepcional, y creo que un libro como Los Poemas de la Ofensa es un libro definitivo en la poesía colombiana. Y yo creo que no quisiera seguir enumerando porque nos volvemos como un rosario, y después estoy yo esta noche diciendo, pero ¿cómo no me acordé de esto? O a este le van a contar que no hable de él. Entonces mejor paremos ahí la lista. Has hablado en diversidad de escenarios en que el fútbol, en tu opinión, también es una forma de poesía. Me pregunto si tantos años después, tantas decepciones después, Darío es hincha del team, de ahí lo de las decepciones, sigues creyendo que el fútbol también tiene algo de milagroso, no solo como deporte en sí, sino también que se transmita el lenguaje. Aclaremos, yo creo que a un hincha de Nacional hay que aclararle que el fútbol verdadero se juega de uniforme rojo, lo juegan 11, en fin.
establezcamos de qué vamos a hablar. Si me sigue fascinando el fútbol. Yo por televisión veo dos cosas, fútbol y béisbol de las grandes ligas, y veo prácticamente todo el fútbol. Muy importante, procuro verlo sin volumen, no hay nada más estorboso que el ruido que interrumpe la visión, es perfectamente exasperante. A veces le pongo el volumen para saber el nombre del que metió el gol, pero prefiero no. Y yo he hecho como todas las etapas de que hablaba Comte de la historia en fútbol, pero al revés. Yo primero estuve en la etapa positiva, que era jugar fútbol cuando era niño. Después me fui a la metafísica, que era ir al estadio. Y ahora estoy en la etapa teológica, que es verlo por televisión. ¿Qué pasó cuando viste por primera vez un poema tuyo impreso en cualquier parte? La historia, tengo que contar el antecedente. Rogelio Echavarría nació en mi pueblo. Era como en los pueblos no muy grandes o pequeños, toda la gente es parienta entre sí o se tratan como parientes. Yo estaba en primer año de universidad aquí y mi padre le mandó a escondidas mías unos poemas a Rogelio con la secreta intención de que Rogelio le dijera eso no sirve para nada y me disuadiera a mí de insistir en escribir poemas. Todo esto lo deduzco a posteriori porque yo no me enteré de cómo fue todo. El caso es que un domingo voy yo a comprar El Tiempo y abro lecturas dominicales y había un poema mío. A partir de ahí yo no me explicaba por qué la gente que pasaba al lado mío no me saludaba. Me sentí homero. Después ya la sensación de que me imprimieron un poema, un texto, eso va disminuyendo con el tiempo y al final pasa a ser un poco vergonzoso, pero en ese momento fue glorioso. Cuando uno escribe poesía acaba encontrando afinidades selectivas no solo en las obras que va leyendo, sino también entre los contemporáneos. A ti se te ubica en eso que llaman la generación de Desencantada, todos más o menos nacidos a finales de los años 40 o principios de los 50, con Juan Gustavo Cobo, con María Mercedes Carranza, con otros poetas. ¿Cómo te conociste con ellos y cómo empezó esa conversación que en algunos casos dura hasta el día de hoy? Yo estudiaba Derecho aquí en la Universidad Javeriana y alguien que estudiaba en la universidad me vio con algún libro de poesía y me dijo, yo tengo un amigo que lee los mismos libros que lee usted, se lo voy a presentar. Como es tan escaso que haya gente por ahí leyendo poesía, pues así me dio curiosidad. Y ese fulano resultó ser Juan Gustavo Cobo, y después Juan Gustavo me presentó a María Mercedes, hicimos una muy buena amistad con ellos, y a través de ellos conocí otros. Sin embargo, yo sí debería aclarar que yo nunca participé mucho de la vida de los poetas, pues yo nunca fui a cafés, ni a talleres, ni como alumno, ni como profesor, ni a tertulias, ni nada de eso, sino que yo he sido un poco más insular siempre por mi forma de ser, no por ningún rechazo a nadie, sino pues porque yo voy solo por el mundo y prefiero ir así. Darío, cuando tú empiezas a escribir, la figura del poeta maldito o la del bohemio todavía seguía teniendo un ascendente poderoso sobre la literatura colombiana. Sin embargo, tú tomaste un camino completamente distinto. Uno pudiera decir, hiciste una larguísima carrera de funcionario. ¿Cómo se compaginan esas dos cosas en tu caso? Es Kitzel que dice que no hay nadie más antipoético que un poeta. Yo toda la vida me fue muy útil la poesía y escribir para mí mismo, y siempre lo que he hecho lo he hecho porque me interesa hacerlo por motivos muy íntimos. Cuando tuve la decisión de estudiar una carrera, sentí que yo no quería volver oficio eso que era mi gozo, y además estaban por delante otro tipo de decisiones para saber qué carrera estudiaba. Yo en realidad, lo que quería era no vivir en mi casa
Mi familia vivía en Medellín, entonces yo encontré que en Bogotá se podía estudiar al tiempo Derecho y Economía, y en Medellín no, entonces soy abogado y soy economista. Y siempre fue así, siempre como estudiante o como profesional, mi oficio de escritor, las novelas que he escrito, los ensayos, los he hecho por la noche y el fin de semana, y por gusto. No es porque me imponga la disciplina, escribir. Si fuera por disciplina no escribiría nada, es por gusto. Y cuando me jubilé creí que iba a escribir más, no, más o menos escribo lo mismo, porque es como las demandas de mi instinto, lo que yo necesito para aclararme la cantidad de textos que escribo. Y inclusive hasta ahí no hay ninguna pretensión de tipo artístico o literario. Yo creo que hay primero que todo una labor de limpieza mental, de aclararme a mí mismo. El otro paso de corregir, de trabajar, de guardar el texto y dejarlo enfriar, que son aspectos que me parecen esenciales en la creación literaria, los termino haciendo sobre muy pocos de los textos que escribo. ¿Cuánto supiste que tenías un libro listo? O sea, ¿en qué momento, cuál fue el tipo de certeza que te permitió decir este conjunto de textos que tengo acá ya conforman esa unidad llamada libro? Un día invité a almorzar a Juan Gustavo Cobo, que era gerente de la librería Bujos, que quedaba en la Jiménez con Novena, y nos fuimos al Hotel Continental, que quedaba, creo que todavía se llama Hotel Continental, por la misma Jiménez con Cuarta, o Tercera, Cuarta. Era un restaurante magnífico en esa época. Estamos en principios de 1970. Entonces, cuando llegó el momento, yo lo había invitado a él a almorzar, de pagar, yo llamé a la persona encargada y le pedí la cuenta. Y Juan Gustavo dijo, no, invito yo porque le toca girarme tanta plata de un libro suyo que llevé a la imprenta, porque ya está imprimiendo ese libro de historias. Así nació ese libro. Fue Cobo el que decidió más o menos qué poemas eran y los llevó a la imprenta donde él hacía la revista Eco, por eso se imprimió allá. Por cierto, ¿cuánto te costó el...? No mucho porque hicieron 200 o 300 ejemplares y eso daba plazo, porque claro, la imprenta le interesaba la contrata con Cobo, que llevaba Eco todos los meses, entonces por ahí nos colaba. Y él le puso el sello editorial también, y salieron 2 libros, uno de él y uno mío, que se llamaba La soga al cuello, y por eso tiene un logo de la carta del tarot del ahorcado. También alusivo seguramente a las facturas, pero bueno. Tú tuviste, no sé si la fortuna, si el infortunio de ganar muy pronto un concurso de poesía. Era un concurso que se hacía en Cúcuta en la época, bueno, se sigue haciendo todavía. ¿Cuál fue tu sensación en ese momento? O sea, ¿qué representó ese premio para ti como un escritor que está comenzando su carrera, que hace sus primeros versos, publica el libro de historias y con su segundo libro de poemas obtiene un premio de reconocimiento nacional importante? Yo quiero ser sincero, y ser sincero en este caso es mostrar de dónde vengo. Lo que más me gustó fue la plata. Yo estaba en el último año de carrera, no tenía muy poquita plata, y el premio eran 10.000 pesos. 10.000 pesos eran como 2 meses de mi vida. Entonces fui muy feliz con esa plata porque me cambió como la perspectiva y además también siendo honrado que con cada premio, con lo que más he gozado es con la plata, porque lo otro pues Despojado de eso, ¿qué piensas sobre los concursos de literatura, sobre los premios que se conceden? hay un primer panorama de premios que
financian las editoriales, los grupos editoriales, las comerciales y las del Estado, que son simplemente una forma legítima de promocionar un producto, de poner el sellito de ganó el premio Alfaguara, o ganó el premio Planeta, o ganó el premio de literatura infantil del Fondo de Cultura, en fin. Es una muy buena, muy eficaz, creo, forma de promocionar libros. Le ponen la medallita al libro que se ganó un premio. No estamos, hasta este momento no tiene nada que ver eso ni con la calidad literaria ni con nadie. Si yo les pregunto a ustedes por algún clásico que haya salido del premio Planeta, que tiene más de 50 años, o si se acuerdan del premio Planeta de 1970, ninguno se va a acordar porque son libros del verano para llevar a la playa en España. En todo caso, pues ese es un primer capítulo. Premios de literatura hechos por editoriales para promocionar sus productos. Luego hay otros premios de reconocimiento que tienen otro significado, a veces no literario, a veces sí, que son los grandes premios de la literatura. Cervantes, por ejemplo. Cervantes se le ha dado muy buenos escritores y también se ha dado en coyunturas políticas para apoyar ciertos momentos de la política. Y en general, hecho el balance, como siempre, los que tenían que pasar caen ahí, esos los premios. Entonces uno, tal vez el único que se quedó esperando el Nobel fue Borges, pero por ejemplo el Cervantes, siempre que dicen ese se va a ganar el Cervantes, sí, se lo gana. Pero cuando uno lee tu poesía desde el comienzo hasta el final, advierte que siempre te gustó un verso largo, un versicular, algo que a veces recuerda las estrofas de la Biblia. ¿Qué encontraste en esa forma que se ajustara también a tu voz? ¿Por qué razones esos renglones extendidos se adecuan bien a lo que tú haces? Es que acabas de cometer un error, Mario. Tú me preguntaste por el primer autor que me había deslumbrado y yo te dije que era León de Greiff. Si me hubieras preguntado por el segundo, tendrías la respuesta de este. Resulta que el segundo libro que yo encuentro de poesía que me deslumbró en términos absolutos es la traducción que hizo León Felipe para Editorial Losada del Canto a mí mismo de Whitman. A mí me golpeó ese libro. Yo era un niño, tenía 14 años, no sé cuántos, por ahí. Y creo que el sentido musical de León Felipe, que no, debo aclarar, no es el de Whitman, se me pegó. Y la necesidad de narrar, de contar cosas, no solamente de hablar de cosas invisibles en la poesía, también me salió de ahí. Yo creo que viene por ahí. Y hay un enraizamiento de todo aquello en otro poeta que creo que me acabó de sacudir, que es los poemas de la ofensa de Jaime Jaramillo, que están también enraizados en Whitman y que son, como lo dije hace un rato, un gran libro. Y que a mí, yo lo conocí ese libro lo conocí cuando salió en el año 66, yo tenía 19 años y fue para mí también estremecedor. También una cosa que es inevitable no ver en tus poemas es que a ti no te gusta hacer como poemas, digamos, de circunstancias y luego los vas juntando y todos acaban conformando un libro, sino que haces como suites, haces como, digamos, largos desarrollos de una idea. Eso está presente en tu poesía al comienzo, también aquí en este libro, El cuerpo y otra cosa, casi que serían como estancias musicales. ¿De dónde te nació esa, digamos, esa característica tan notoria en tus versos? Has dado en el clavo, es porque es así como yo escribo. Yo me paso mucho tiempo y ya me sequé como poeta, ya todo esto. Y me ha llegado a pasar un año entero y más, y de pronto
cualquier detonante me desemboca en escribir poemas y poemas y poemas sobre un tema. Por ejemplo, el primer verso del libro Gatos es nube en forma de gato. Es un día, estoy yo asomado a la ventana de mi casa mirando a los cerros y veo un gato en forma, o una nube en forma de gato, y empiezan los gatos a saltar en mi vida, y estuve un año oyendo maullidos mentales todo el tiempo y haciendo los poemas de gatos. Y es así como, y de pronto se acaba la racha, y de gatos yo pude haber escrito, no sé, 40, 50 poemas, y comienza el servido a ver qué quedó de ahí. Y es un poco el ejemplo de Gatos, pero me pasó con todo. Tienes razón, este libro es una racha como de un año de poemas, que ocurre tal vez hace unos 5 o 6 años, o más tal vez, y de pronto se apaga y Darío queda otra vez curado de poesía, y no se me ocurre nada, y siempre así. Entonces son como, me gusta la palabra, sweets. En El cuerpo y otra cosa también se nota mucho algo que prácticamente desde que publicaste versos en la antología O sigue apareciendo en tus libros una y otra vez, que son los poemas elegíacos. Ese Darío de 19 o 20 años ya estaba escribiendo textos sobre las cosas que van desapareciendo, sobre las pérdidas en la vida. ¿Por qué sentiste tanto la poesía como algo, digamos, enfocado hacia la pérdida, lo que nos deja, nos abandona en el tiempo, los amigos que se mueren? ¿Qué voy a hacer contigo, man? Este libro tiene 4 elegías, Darío, es necesario preguntarte. Sí, yo creo que tú tienes toda la razón en lo que estás diciendo, y creo que, como lo veo en este momento, y siempre he cambiado la visión, pero en este momento como lo veo es que el nudo de la cosa está en el tiempo, en el paso del tiempo, en cómo nos pasa el tiempo, en cómo el tiempo finalmente resulta siendo la vida, que se mide en tiempo, y en pérdidas, o en hallazgos. Y creo que todo eso está como escrito en unas coordenadas que van por ahí. Ahora, lo de la muerte, lo primero que tengo que decir es que yo no sé nada de la muerte, y nadie sabe, nadie tiene por qué hablar de eso, pero no hay más remedio que hablar. Por cuando uno quiere como organizar el dolor por una pérdida, pues resulta el tono elegíaco. Pero nunca es demasiado lúcido, siempre es más opaco, y cada vez son más opacos los versos que hago sobre la muerte, porque tal vez es más evidente la conciencia de que no sé nada de ella. Eso es cuando le dicen, usted está hablando de lo que no sabe. Eso es lo que hacen los poetas con la muerte. En un momento publicas un libro que ha tenido una resonancia inmensa, no solo en el conjunto de la poesía colombiana, sino en lectores muy diversos, no solo los poetas, no solo la gente que lee poesía, sino yo he sido testigo de que a Darío se le acercan personas que tienen todo el aspecto de no ser lectores habituales y que fueron tocados por poemas de amor y quieren que tú les firmes el libro, quieren tomarse fotos contigo. También Darío, y además me lo ha dicho a mí, pues es un poco sonrojante que elijan un verso de uno como el mejor verso de amor de la poesía colombiana. Darío rechaza pues esa desmesura, aunque por supuesto siente el halago de que uno de sus versos haya sido escogido para eso. ¿Cómo ves ese libro hoy en día? Con una cierta curiosidad. O permíteme una ampliación del campo de batalla. ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a escribir ese libro de poemas? También construido como una serie como de estancias, como de momentos privilegiados de una relación, más que como poemas, digamos, individuales a ciertas circunstancias amorosas. Es mi vida, y uno para escribir poemas de amor tiene que estar enamorado, y para hacerlos más o menos decentes tiene que esperarse por ahí 4 o 5 años para corregirlos, y quedan muy poquitos. Y esa es la historia. Que el libro haya tenido tan buen destino, pues me asombra,
me asombra un poco. Yo nunca esperé que fuera un libro vendible. Me da mucho gusto que sea útil, que se me acerquen a decirme: yo enamoré a mi mujer con un poema suyo y no le dije que era suyo. Y pues me parece formidable que la poesía sea útil. Ahora, con que tenga lectores de por fuera de la República Literaria, a mí eso me interesa mucho, en el sentido de que yo personalmente estoy harto de los poetas que hablan para los poetas. Es una cosa redundante, es un uroboros, como dice nuestro amigo Rafael Cadenas. Si uno logra con un verso de uno, así sea usado utilitariamente para enamorar a quien persigue, que alguien se interese en la poesía y luego de ahí usarla, tenga interés por otro libro de poesía, pues de alguna manera sí está ampliando el valor de intercambio comunicativo de la poesía, y no está solo referido a la República de los Poetas, que siempre están mirando reojo al vecino. Pues es una cosa perfectamente tautológica. Tú has hecho algunos libros de poesía que se apartan, digamos, de lo tradicional, como de tu obra poética. Noto al menos en 2 títulos eso. Uno es una colaboración que hiciste con el pintor Juan Antonio Roda, y otra con el fotógrafo, con Hernán Díaz. Sí, eso. ¿Cómo fue el proceso ahí? Primero estaban las obras y tú escribiste los poemas pensando en eso, o ya existían los poemas y simplemente viste que se adaptaban muy bien a lo que te estaban proponiendo. No, en el caso de Roda, Roda hizo las ilustraciones de las muchas ediciones que se hicieron de poemas de amor en el ANCO. Se las encargaron y las hizo. Yo feliz, porque admiro mucho la obra de Roda. Es un gran pintor y un gran dibujante. Entonces, con alguna frecuencia, estando en vida Roda, nos íbamos a comer o a almorzar juntos con él y con María. Y un día Roda era un español frentero. Me dice: ¿por qué carajos los pintores tenemos que ilustrar a los poetas y los poetas nunca ilustran a los pintores? Esto me lo dijo en mitad del almuerzo. Yo le dije: muestra qué quiere que le ilustre. Y yo creí que quedaba ya librado de eso, y como un año después, 6 meses después, me llamó: ya le tengo lo que quiere, que quiero que me ilustre con palabras, venga a ver. Y eran estos 10 grabados. ¿Tienen nombre, maestro? No, no tienen. Toda la parte verbal corre de su cuenta, señor. Unos grabados abstractos, que no había nada que decir de ellos, manitas. Entonces me los llevé para mi casa y los colgué. Yo vivía en esa época en residencias de Quendado. Los colgué a esperar a ver qué me decían. Y como no eran explícitos ni unívocos en el lenguaje que me daban, entonces por eso hice varias versiones. Entonces el libro son 6 teorías, 6 desarrollos distintos entre sí sobre esos 10 grabados, y ese es el libro. La historia con Hernán Díaz es un poco distinta. En el fondo es una idea de una amiga mía que, bueno, retrocedo la película. Empresas Públicas de Medellín quería entrar en el mercado bogotano, y una amiga mía asesoraba a esa compañía para que perdiera los signos locales y fuera mercadeable en Bogotá. Bueno, hagamos un libro sobre Bogotá. Esta amiga mía fue donde mí me dijo: yo sé que usted tiene unos poemas sobre Bogotá, yo quiero hacer un libro con esos poemas. Y yo le dije: no es suficiente. Yo lo que creo que hay que hacer, y que no está hecho, es un libro con las fotos que hizo Hernán Díaz de Bogotá, donde está contada la historia de esta ciudad. Y entonces, ¿por qué no le propone a Hernán hacer un libro con sus fotos y ponemos de apéndice mis poemas? Y así se hizo. Decías que tu padre te fomentaba mucho la cuestión de los juegos de palabras. Andando el tiempo,
has acabado, bueno, todos los que conocemos a Darío sabemos que le gusta mucho ese entretenimiento, esa diversión, jugar con las palabras. Darío es buenísimo para poner apodos, por ejemplo, siempre haciendo como ciertos juegos con los nombres de las personas. Ahorita en la feria estabas presentando hace unos poquísimos días una nueva edición del diccionario donde se recopilan muchas de estas definiciones jocosas que hace Darío de palabras. Y en los últimos tiempos también le has prestado mucha atención al aforismo como forma literaria, que te está trayendo tanto en eso, tanto como practicante como ontólogo. Lo de las palabras tiene las definiciones tiene un comienzo mucho más modesto, y es que yo digito rápido con el computador, pero cometo muchos errores cuando digito, y de pronto empecé a descubrir que en los errores que cometí a veces aparecían cosas como nuevos significados, y empecé a reunirlos. Nunca pensé que eso fuera un libro para ser publicado, pero algún día le mostré eso a Manuel Borrás, el director de Pretextos, a propósito de alguna palabra o alguna cosa que estábamos diciendo, y él decidió que hacía ese libro. Yo sigo reuniendo palabras, después ya se me ocurre construirlas, pero el origen es una lista de errores que yo cometía. No, me parece interesantísimo el tema del aforismo y el desarrollo histórico que ha tenido, y yo me debo 2 libros realmente, y tengo un montón de materiales para terminar. Uno que se lo debo a un amigo mío que está aquí, que no voy a mirar mientras hablo de eso. Es un libro sobre fantasmas, que lo tengo bastante adelantado. Y otro, yo quiero hacer un ensayo sobre el aforismo. Lo que pasa es que todavía como que no conecto, tengo un montón de materiales, pero que todavía no ha llegado la hora que me llegó con el libro sobre el bolero, en que dije, bueno, ya no más, no acumule más, arranque. Algún día terminaré esos 2 libros, yo creo. Mejor dicho, lee lo que tú quieras, Darío. Gracias. Muy amable. Los amigos muertos, si ahora regresaran, llegarían con su edad intacta, más allá de la muerte, inmortales, con aire de ignorar lo nuevo que hay en el mundo, sin interés en nada distinto que indagar lo que ahora soy. ¿Por qué las canas y la panza? ¿Por qué mi trajinado traje mortal que cruje tanto y mi cojera? ¿Por qué mi apatía con el mundo, mi apatía conmigo, mi desgana? ¿Por qué mi fastidio con el ruido y sus ruindades? ¿Por qué mi amor al silencio, mi mutismo? También preguntarían perversos, ¿por qué conmigo la muerte es indolente? Si ahora regresaran, llegarían dándome un abrazo que todavía extraño. Otra elegía. Todavía perduran esas tardes de sol, nada que esperar del mañana, todo nos lo daba el día que vivíamos, un pan desordenado del que confía en todo, sueño profundo, sueño quieto, una displicente seguridad de que perduraríamos jóvenes, incólumes, sin mancha ninguna en las entrañas. Todavía existen esas tardes sin desprecio y sin afecto por nada que no fuera nuestro goce. El mundo entero cabía en el lecho donde nos amamos. Vislumbro un jardín entre brumas. Sentíamos el olor de los jazmines difuminados. Aquella niebla tenía los aromas leves de nuestros cuerpos. Ese perfume que llegó a ser otro perfume, el olor inextinguible. Todavía cada bocanada de aire me mantiene vivo solamente por la esperanza de aspirar ese olor. Corazón depredador, cloaca,
ruina de un cielo que fue todo lo que yo haya sido. Ahora mi palabra sucia ronda aquellas ruinas de mí mismo. Te amé y eso basta. Abrazado a ti, fui feliz. Ahora lo sé. Ahora cuando le perteneces a la muerte. El cuerpo está hecho de tiempo, tiempo inexorable, absurdamente simple, tiempo que no entiendo, tiempo curvo, tiempo hueco, ahora mismo hueco, tiempo con pasado y con mañana y con un hueco, tiempo con nada, tiempo sin hoy, en mis narices el hueco del presente, capaz de no existir.